Muy buen día, estudiante de sexto de primaria. Te saluda Miss Paola para continuar con las clases de comunicación. Antes de empezar la clase, por favor, necesito que te ubiques en un lugar de tu hogar, de tu casa, que sea tranquilo para que puedas prestar atención a la teoría. Es muy importante para que puedas resolver luego tus ejercicios. También debes tener a la mano tus útiles escolares, como un cuaderno de consulta, un libro de consulta, un cuaderno de apuntes y tus materiales, lápiz, borrador, lapicero. Muy bien, para hablar sobre la teoría del día de hoy es muy importante recordar que las vocales son muy importantes. Sin ellas sería imposible la pronunciación de las palabras. Y las vocales se van a clasificar o dividir según la abertura de la boca. Según la abertura de la boca van a ser vocales abiertas o fuertes, tales como la A, E, O. Al momento de pronunciar estas vocales nosotros tenemos la abertura de nuestra boca ligeramente abierta, ¿verdad? Y también las cerradas o débiles, como la I, U, para las cuales nuestra boca ya no va a estar tan abierta y va a formar tipo un círculo, sino que va a estar más cerrada. No quiere decir que esté completamente cerrada, pero sí va a estar más cerrada que la abierta. Entonces, conociendo esta definición, y es importante que recuerdes que las vocales abiertas son la A, E, O y las cerradas son la I, U, vamos a continuar la teoría. Recuerda, por favor, la importancia de conocer cuáles son las abiertas y las cerradas, porque vamos a manejar todo esto en toda la clase, a lo largo de toda la clase. Bien, pues nuestras clases son el diptongo, hiato y triptongo, cómo reconocerlas en las sílabas. Empezamos con el diptongo. A ver, el diptongo es la unión, mira ahí que está en rojito, la unión de dos vocales en una misma sílaba. Dos vocales en una misma sílaba. ¿Qué quiere decir? Que cuando en una misma sílaba tenemos dos vocales y la pronunciamos en un mismo golpe de voz, estas van a estar unidas. Y vamos a ver aquí que tenemos casos. Por ejemplo, cuando la vocal es abierta y la vocal es cerrada. Tú ya recordarás que las vocales abiertas son la A, E y O y la vocal cerrada son la I y U. Entonces, cuando estas se encuentran, van a tener que necesariamente estar unidas porque forman un diptongo. Por ejemplo, en la palabra Lourdes ya la hemos separado en sílabas y nos percatamos que se ha producido un diptongo, pues se encuentra aquí la unión de dos vocales, una abierta, como el caso de la O, y una cerrada, como el caso de la U. De igual manera, en la palabra reunión se ha producido un diptongo, pues las vocales E y la vocal U cumplen el patrón de vocal abierta y vocal cerrada. Es por eso que deben mantenerse unidas. ¿Por qué? Porque han formado un diptongo. De igual manera, en la palabra aire, vocal abierta más vocal cerrada, diptongo. Oigo, vocal abierta más vocal cerrada, diptongo. Ese es un caso, pero también se produce el caso inverso, que ya no sea vocal abierta más vocal cerrada, sino vocal cerrada más vocal abierta. Las vocales cerradas sabemos que son la I, U, y las vocales abiertas las A, E y O. En este caso sería lo inverso. En la palabra fobia se ha producido un diptongo y cumple el caso. De igual manera, en la palabra fuego, UE, vocal cerrada más vocal abierta. Agua, UA, vocal cerrada más vocal abierta. Trueno, UE, vocal cerrada más vocal abierta. Luego tenemos el siguiente caso, que es cuando las dos vocales son cerradas. Las dos vocales son cerradas. Cuando las dos vocales son cerradas, necesariamente tienen que estar juntas. Tenemos el caso de la palabra ciudad, vocal cerrada más vocal cerrada I, U. Ruido, vocal cerrada más vocal cerrada UI. Amiguito, vocal cerrada más vocal cerrada UI. Y viuda, vocal cerrada más vocal cerrada IU.
Otro dato que deseo emplear aquí es que en algunas ocasiones, en la teoría de vocal abierta más vocal cerrada, la vocal abierta va a tener que llevar tilde en algunas ocasiones y no hay ningún problema. También en el caso 3, en vocal cerrada más vocal cerrada, cuando una de ellas suena más que la otra, siempre va a ser la segunda vocal cerrada, y en ese caso va a llevar tilde. A ver, entonces ya vemos ahí en el diptongo. Es importante, por favor, que se acuerden esta teoría. Recuerden que el diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba. La unión, y ahí hemos visto 3 casos diferentes. Es importante porque ahora me van a, por favor, sacar su cuaderno y practicar lo aprendido, ¿no? Y vemos ahí en las siguientes oraciones encierro las palabras que presentan diptongo. Ponen pausa al video y desarrollan, por favor, en el cuaderno. Muy bien, chicos. Ahora vamos al siguiente caso, que es el caso del hiato. Y según lo que dice, es la separación de dos vocales seguidas en sílabas diferentes. Separación. Está en rojo, ¿verdad? Separación. Ya no va a ser unión como el diptongo, sino ahora es la separación. Y este va a ocurrir cuando en una palabra existen dos vocales seguidas, pero que al pronunciarlas emiten golpes de voz por separado. Y para eso tenemos casos también. El primer caso es de vocal abierta más vocal abierta, ¿no? Ustedes saben que la vocal abierta son la A, E, O, y la otra vocales abiertas, de nuevo, la A, E, O. ¿Qué pasa cuando estas vocales abiertas se encuentran? Pues se deben de separar. Por ejemplo, en la palabra caer, las dos vocales abiertas ahora se encuentran separadas. Se ha formado ahí un hiato porque ha habido una separación de dos vocales abiertas. Igual en la palabra teatro, las dos vocales E, A son abiertas y hemos debido de separarla porque se pronuncian en golpes de voz diferentes, separados, y se ha producido un hiato. La palabra caoba también hay una separación, un hiato, porque las dos vocales son abiertas. Y en la palabra ahogo, ojo en la palabra ahogo. Recuerda que nosotros estudiamos en la separación silábica la pronunciación. Entonces, la H entre las vocales se considera inexistente, ojo. Entonces, a pesar de que esté ahí la letra H, la grafía, nosotros estudiamos el sonido en esta clase. Ten en cuenta que ahí, según el sonido ahogo, están dos vocales seguidas, abiertas, A, O. Entonces debe haber una separación. Ojo, cuidado. Continuamos. También se produce hiato cuando hay dos vocales iguales, ¿no? Por ejemplo, en el apellido Saavedra, vemos ahí las dos vocales iguales A. En la palabra creer también debe haber un hiato, una separación, porque hay dos vocales iguales, E. En la palabra leer, de igual manera, hay dos vocales iguales, E. Se produce un hiato también en la palabra alcohol, que como ya hemos dicho anteriormente, la H entre las vocales se considera inexistente. Y cuando nosotros dividimos en sílabas la palabra alcohol, mira bien que debemos separar la O de la otra O, del otro sonido O, a pesar de que esté la H, porque la H es inexistente en el sonido. Ahora nosotros debemos de separar porque hay un hiato, hay una separación de dos vocales en sílabas diferentes. Ojo. Ahora, hay otro caso que es muy especial, que es cuando se juntan la vocal abierta más la vocal cerrada, o la vocal cerrada más la vocal abierta, lo inverso. Pero el caso aquí es que la sílaba tónica va a recaer siempre en las vocales cerradas, ¿sí? En las vocales cerradas. Y las vocales abiertas son las sílabas átonas. Las sílabas átonas. Vemos aquí en el caso de país, ¿no? En algunos casos van a ser acentuados. En mis ejemplos son acentuados. País. Debe haber acá un hiato, una separación. ¿Por qué? Porque la vocal cerrada es la sílaba tónica. De igual manera, en la palabra raíz debe haber un hiato, una separación, porque la vocal cerrada es la sílaba tónica. María también cumple, en este caso inverso, María. ¿Por qué? Porque la vocal acentuada es la vocal cerrada y es tónica a la vez. Y flúor, cuando la vocal cerrada
es la sílaba tónica y la abierta es la sílaba átona. De esta manera vamos a formar un hiato, una separación. Muy bien, chicos, a este tipo de hiato, este caso se le llama hiato acentuado. Ahora, recuerda la teoría, pon pausa de repente si la quieres repasar, retrocede el video y realiza las actividades. En tu cuaderno, 2. Separa en sílabas las siguientes palabras y señala si tiene o no hiato. Lo que tienes que hacer es ahora separar en sílabas las palabras que ves ahí y al lado vas a colocar sí si tiene hiato y no si no cumple, pues no tiene hiato. Muy bien, chicos, ya vamos a terminar, no se preocupen. Ahora vamos con el triptongo. A ver, el triptongo es la unión de 3 vocales en una misma sílaba, ¿no? Esto va a ocurrir, triptongo, cuando en una palabra encontramos 3 vocales seguidas que forman parte de una misma sílaba y se pronuncian en un mismo golpe de voz. Ojo, chicos, cuidado. Miren, yo sé que ustedes cuando ven una palabra con 3 vocales continuas, seguidas, ya ustedes piensan que es triptongo y no es así. Primero debe cumplir el siguiente patrón, que primero esté la vocal cerrada, I, O, U, luego la vocal abierta, A, E, O, y luego la vocal cerrada, I, U. Debe cumplir ese patrón. Esa es una condición. Y la siguiente condición es que la sílaba tónica, la que suene más, ya sea acentuada o no, tiene que ser la vocal del medio, la vocal abierta. Correcto. Por ejemplo, la sílaba tónica. Por ejemplo, la palabra vivíais. Vivíais. A ver, vamos a ver si cumple con el patrón. ¿Tiene 3 vocales seguidas? Sí, tiene 3 vocales seguidas. Cumple el caso que es vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada. Sí cumple, ¿verdad? Sí cumple. La I es cerrada, la A es abierta y la C es cerrada. Pero no cumple con la condición de que la vocal abierta sea la sílaba tónica o la acentuada. Por lo tanto, la palabra vivíais no es triptongo. Ojo, no es triptongo. Cuidado. Sí se da triptongo en la palabra estudiáis. Vemos ahí que cumple con el patrón de 3 vocales, cerrada, abierta, más cerrada, donde la abierta es la sílaba tónica. La palabra Paraguay. Antes de hablar de la palabra Paraguay, recuerda que la I al final de la palabra, de cada palabra, forma un triptongo. También un diptongo, pero también un diptongo, ¿por qué? Porque la EY, es igual que la I latina. Entonces ahí vemos que ya sabemos que nosotros estudiamos la pronunciación, el sonido. Entonces la Y suena como la I al final de las palabras. Entonces aquí se está produciendo un triptongo Paraguay, guay. Por lo tanto, cumple con la condición. 3 vocales seguidas, la sílaba tónica, recae en la vocal abierta A. No necesariamente debe llevar tilde, ojo. Es triptongo, es la unión, ¿no? Igual buey, buey. Entonces acá vemos que cumple con el patrón. Nuevamente vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada. ¿Ok? Triptongo. Miau. Triptongo, 3 vocales continuas, vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada. Vía auricular. Vemos acá el triptongo, 3 vocales continuas, vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada. Y guagua también, ¿no? Vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada. Muy bien, chicos. Ahora pasamos, por favor, de nuevo al cuadernito, ya con el último ejercicio, donde ustedes tienen que subrayar las palabras que presenten triptongo. De todas las oraciones que ven acá, van a subrayar en su cuaderno las palabras que presenten triptongo. Correcto, chicos. Entonces, esta sería la clase del día de hoy. Recuerden que ya este es nuestro último tema. De aquí va a venir su examen de la primera unidad, que sería el final, lo cual va a ser promediado con sus tareas. Por favor, si tienen tareas pendientes, la deben de cumplir. Y bueno, si algún padre me está escuchando, desde ya agradecerles por la colaboración en casa que están brindando a los profesores. Gracias. Buen día. Adiós, chicos.